Estimados estudiantes, soy su docente en el módulo de seguridad y higiene en el trabajo, en la carrera de factor de riesgo de seguridad, riesgos mecánicos, físicos y locativos. Vamos a hablar un poquito del objetivo de nuestro módulo uno. El objetivo siempre va a ser identificar adecuadamente el riesgo. Una correcta identificación del riesgo nos va a permitir a nosotros poder evaluar adecuadamente con los mecanismos necesarios, es decir, equipos de medición adecuados y también realizar unos controles adecuados sobre el trabajador. Recordemos que la prevención siempre va a ser hacia la persona en el tema en lo colectivo y después en la parte individual. ¿Sí? Como preámbulo vamos a ver un poquito de lo que nos dice la seguridad y la salud en el trabajo en la parte de higiene laboral. ¿Sí? Solo como para que ustedes conozcan, en el Ecuador las incapacidades de los accidentes de trabajo en el sector de las organizaciones en su mayor parte están clasificadas con un 90% de accidentes temporales, incapacidades permanentes con un 9% y también con un tema un tema del enfoque de accidentes y enfermedades laborales en su totalidad. Es decir, nuestros factores de riesgos se encuentran involucrados tanto en la parte de accidentes laborales como de enfermedades en el trabajo, ¿sí? Solo para que conozcan ustedes estos datos, ¿ya? La seguridad y la salud en el trabajo expresa que casi todos los lugares de trabajo pueden hallar un número ilimitado de riesgos. En primer lugar están las condiciones de trabajo inseguros o también las condiciones subestándar, como las máquinas no protegidas, los suelos deslizantes o superficies en las cuales se tienen que generar precauciones, ¿sí? Pero también están las categorías de riesgos que son peligrosos y son evidentes, en los cuales nosotros vamos a hacer hincapié, que son las condiciones laborales, estos factores de riesgos en los cuales acabamos de mencionar, los factores de riesgos de seguridad, los factores de riesgos de físicos, y de ahí también en los siguientes módulos vamos a ver, en las siguientes carreras podemos ver los factores de riesgos químicos, biológicos, ¿sí? Entonces lo importante es identificar el peligro, estimar el riesgo, o que significa evaluar o valorar la posibilidad y las consecuencias que tiene este riesgo de que se materialice. Acuérdense siempre que nuestra ecuación de factor de riesgo va a ser probabilidad por consecuencia, y es decir, estimar si este factor de riesgo es tolerable o no tolerable a la persona o al trabajador que vamos a evaluar. Y finalmente los controles y las evaluaciones del riesgo mediante los monitoreos, ¿sí? Una correcta identificación de los factores de riesgos es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no han podido evitarse, obteniendo información necesaria para que los empleadores puedan tomar las medidas correctivas. Las caracterizaciones de estos factores de riesgo son instrumentos fundamentales considerados como un medio para disminuir o evitar riesgos derivados al trabajo. Es decir, un proceso de determinación que estime una calificación cual y cuantitativa. Vamos a ver herramientas técnicas que nos permiten a esta estimación. Una de las que vamos a observar y vamos a hacer hincapié es la nota técnica preventiva, que es una matriz de evaluación e identificación cual y cuantitativa. Esta es la NTP 330, que es del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo de España. ¿Sí? Nos va a permitir evaluar y caracterizar adecuadamente un factor de riesgo, ¿sí? Como para poder establecer las consecuencias y los efectos adversos de los potenciales que pueden generar a un sistema de salud, es decir, a sus trabajadores de los cuales nosotros vamos a poder evaluar, ¿sí? Nuestra correcta identificación ya nos habla de la nota técnica y lo que nos dice la valoración de riesgos. Por ejemplo, la caracterización y la clasificación de nuestros riesgos se dividen de acuerdo a nuestra constitución en factores de riesgos de seguridad, factores de riesgos físicos, factores de riesgos químicos, factores de riesgos biológicos, ergonómicos y psicosociales. En este enfoque, establecemos que los factores de riesgos se establecen por objetos, máquinas, equipos, instalaciones y condiciones ambientales que tienen la capacidad potencial de generar lesiones y daños materiales hacia los trabajadores como tal, ¿no? Esta clasificación nos da condiciones de seguridad y condiciones de higiene y condiciones psicolaborales. Nosotros nos vamos a enfocar mucho en lo que son nuestras condiciones de higiene, pero es importante conocer todas nuestras condiciones que tenemos en nuestros entornos laborales. Así, en condiciones de seguridad, vamos a revisar factores de riesgos mecánicos, eléctricos, físicos, químicos y biológicos que causan accidentes de trabajo.
¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el factor de riesgo mecánico, que ahora se le denomina factor de riesgo de seguridad por el enfoque preventivo y por el cambio en nuestra normativa técnica, tenemos golpes y atrapamientos. Golpes por fricciones, choques, proyecciones, caídas y cortes. Y atrapamientos que generan traumas, heridas, amputaciones y abrasiones. El factor de riesgo eléctrico dentro de estas condiciones de seguridad se da por contacto directo de energía, tanto estática como dinámica. Entre estas, las consecuencias que nos podrían dar hacia los trabajadores son quemadura, shock, fibrilación ventricular. En las condiciones de seguridad, el factor de riesgo físico-químico, que es una característica de combinación de estos dos factores, siempre van a establecerse estas consecuencias de incendio y explosiones, que van a causar quemaduras, traumas, heridas y amputaciones. Dentro del factor de riesgo de seguridad encontramos al factor de riesgo químico, que puede ingresar a nuestro organismo por inhalación, absorción e ingestión, ¿sí? Y los encontramos dentro de los espacios laborales como salpicadura de líquidos, gases o vapores impregnados en las condiciones de trabajo, en el lugar de trabajo, y el material particulado como tal. Esto da consecuencias como quemaduras, dermatitis, intoxicaciones y lesiones sistémicas como tal, ¿sí? Las condiciones de higiene laboral dentro de los factores de riesgo físico en los cuales vamos a hacer hincapié y vamos a empezar con nuestro factor de riesgo como tal, nuestro módulo, ¿sí? Es el tema de exposición a temperaturas extremas, calor y frío, con cuyas consecuencias generan alteraciones por calor, alteraciones vasculares, dolores de cabeza, baja de presión, deshidratación, pérdida de peso, dermatosis y calambre, y por frío alteraciones vasculares y nerviosas y problemas cardiovasculares, ¿sí? Ahí, haciendo hincapié en lo que nosotros vamos a revisar, es identificar adecuadamente el factor de riesgo y evaluarlo. Evaluarlo de acuerdo a lo que nos establece nuestra normativa técnica legal. ¿Qué nos dice la parte preventiva? Que si nosotros no tenemos una evaluación o unos límites permisibles a nivel nacional, nosotros tenemos que hacer referencia a normas internacionales, ¿sí? Validadas con metodologías adecuadas. Sí, eso es lo que vamos nosotros a hacer en este factor de riesgo como tal y en esta caracterización al módulo uno que nosotros hacemos hincapié. Continuando con las condiciones de higiene, vamos a ver nuevamente nuestros factores físicos, químicos y biológicos que nos producen enfermedades laborales. Y aquí y entra nuestro siguiente ponderado factor de riesgo a revisarle en nuestra materia, que es el ruido. Entonces vamos a clasificarlo a ruido de impacto, ruido continuo y ruido intermitente. Todos estos factores de riesgos de ruido como tal nos van a dar una consecuencia que son las sorderas profesionales o las hipoacusias que se conocen y están catalogadas en la tabla de enfermedades laborales dentro de nuestra legislación. Y así tenemos también la vibración por afectaciones osteomusculares, el disconfort, el síndrome del túnel carpiano, problemas de circulación en las manos y sanguínea como tal, ¿no? La radiación, en lo cual se clasifica por dos, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Radiaciones ionizantes como los rayos X y no ionizantes como los procesos de soldadura o la exposición directa a los rayos UV del sol. En las áreas comerciales, nosotros, por ejemplo, podemos identificar esta exposición directa a esto, al tema de los rayos UV como tal, ¿no? Por radiaciones ionizantes vamos a tener siempre las alteraciones celulares, ¿sí? Es decir, mutaciones genéticas de esterilidad y enfermedades como la leucemia. Y en las no ionizantes vamos a tener las reacciones locales o quemaduras directas de los tejidos. También vamos a ver el factor de riesgo por iluminación inadecuada, por brillo y poca luz. Esto se da siempre en los trabajos administrativos como tal o trabajos de concentración que nosotros tengamos que evaluar dentro de nuestras condiciones de trabajo como tal. Y siempre vamos a tener lo que es la fatiga visual. Condiciones de higiene en el factor de riesgo biológico por cualquier organismo que ingrese a mi organismo y puede causarme algún tipo de incapacidad, como virus, hongos y bacterias. ¿Sí? Y estos pueden darse como la exposición al virus como tal, brucelosis, VIH, hepatitis, tuberculosis y contaminación de alimentos. Y el que acabamos de pasar hace unos años nada más, que es el SARS-CoV-2, que produce el COVID-19, ¿sí? Ahí vamos a hacer hincapié en lo que es el tema de la bioseguridad como tal, ¿no? Condiciones ergonómicas ya no dentro de nuestro módulo, dentro de nuestra
Nuestra carrera, dentro de nuestra materia no lo vamos a revisar, lo van a revisar con otro docente, pero sí es importante establecer que se encuentran dentro de nuestra lista de factores de riesgo. Así tenemos carga estática y carga dinámica, cargas estáticas como posturas permanentes e incómodas y cargas dinámicas como sobreesfuerzos, movimientos repetitivos que producen accidentes de trabajo y enfermedades osteomusculares, ¿sí? Las condiciones ergonómicas pueden generarse por sobreesfuerzos y lo que nos van a producir son enfermedades osteomusculares, principalmente lo que son las fatigas físicas y mentales como tal. Dentro de nuestra clasificación se encuentran también las condiciones psicolaborales, que son cargas psíquicas que contribuyen a la ocurrencia de accidentes de trabajo e insatisfacción laboral. Y también vamos a ver lo que es la parte psicolaboral, monotonía, conflictos, alto ritmo de trabajo, poca comunicación, poca promoción y capacitación que nos produce insatisfacción, estrés, irritabilidad y depresión. Ahí existe también en todos estos factores de riesgos, existe un factor de riesgo humano que nos produce conductas inseguras de trabajo, que se va a establecer como la persona no sabe por falta de conocimiento, no quiere por falta de motivación y no puede por falta de habilidades motoras. Estas son las condiciones de riesgo humano que nos producen estas conductas inseguras, ¿no? Como tal, y aquí se producen lo que son accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Sí, entonces dentro de esta clasificación también establecemos al factor de riesgo público, sí, que ya es común, entra en la parte también de la parte psicolaboral y se establece como tránsito y delincuencia, sí, es decir, qué nosotros sentimos cuando salimos a laboral por este tránsito, el factor de estrés que me produce y la delincuencia que se encuentra ya estipulada en nuestras matrices de evaluación e identificación de riesgos como tal, ¿no? Sí, porque no sabemos si a la salida de nosotros se va a producir un robo que nos produzca alguna incapacidad de igual manera. Y el factor de riesgo administrativo como parte de la gestión de los programas de seguridad y salud en el trabajo por carencia de inducción, capacitación, normas de seguridad, la parte de vigilancia de la salud y los recursos humanos como tal, todo enmarcado en lo que nos va a dar la consecuencia. Recordemos nuevamente que el factor de riesgo es una probabilidad por consecuencia. Matemáticamente significa eso. Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, ausentismos y baja productividad. ¿Sí? Entonces, ya haciendo hincapié en nuestros riesgos que vamos a revisar, nosotros establecemos que vamos a estar en la clasificación de riesgos ambientales. Los riesgos ambientales son agentes químicos, físicos y biológicos presentes en los lugares de trabajo que posibilitan la generación específicamente a mediano y largo plazo de enfermedades profesionales. Y también producen los accidentes de trabajo, ¿no? Por ejemplo, inhalar un químico inmediatamente o tomarme por ingesta el químico es un accidente en ese momento como tal. Estos tipos de riesgos ambientales que se generan en los lugares de trabajo son químicos, biológicos y físicos, ¿sí? Nuestro módulo uno va a hacer hincapié en los riesgos físicos como tal, ¿sí? Entonces, al hablar de de riesgos físicos, vamos a hablar de los límites permisibles. Es decir, hasta qué nivel puede soportar nuestro cuerpo, nuestro organismo, los organismos de los trabajadores para soportar este factor de riesgo físico como tal. Entonces, entendiendo que el factor de riesgo físico es la cantidad de energía presente en el ambiente de un lugar de trabajo, en el cual puede una persona estar expuesta y tiene la razonable seguridad de no sufrir daños, entendemos la clasificación de estos factores de riesgos físicos como calor, frío, ruido, radiaciones no ionizantes, radiaciones ionizantes y el tema de presiones anormales, ¿sí? Generamos que los conceptos de higiene teórica y todos los conceptos de higiene laboral. Así especificamos que higiene teórica es el estudio de los contaminantes que se relacionan con el hombre a través de los estudios experimentales, ¿sí? Higiene de campo es la encargada de realizar un estudio de situación higiénica en el ambiente de trabajo, específicamente en el ambiente de trabajo. Según la OIT y la OMS, que son la OIT, el Organismo Internacional de Trabajo, y la OMS, el Organismo Mundial de la Salud, es la promoción y el mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas sus ocupaciones, mediante la prevención de las desviaciones de salud, el control de los riesgos y la adaptación del trabajo a la gente y la gente a sus puestos de trabajo. A esta entendemos como la higiene de campo. Esta es la que nosotros vamos a hacer mucho hincapié y a evaluar estos límites permisibles que acabamos
establecer. Y la higiene analítica es la realización de investigación de determinación cual y cuantitativa de los componentes y de los contaminantes presentes en los ambientes de trabajo. Es donde nosotros identificamos nuestras matrices de identificación y evaluación de riesgos como tal, ¿sí? Porque es un análisis de el investigador, es decir, del técnico, hacia el método que está utilizando. Como les digo, nosotros vamos a utilizar mucho nuestra matriz de identificación de riesgos con la metodología NTP 330, que nos permite identificar y evaluar cuál y cuantitativa un ambiente de trabajo como tal. ¿Sí? La higiene operativa recomienda y aplica medidas de control que deben ser adoptadas en los lugares de trabajo para reducir los niveles de concentración hasta niveles que no sean perjudiciales para la salud. ¿Sí? Entonces establecemos que una higiene ocupacional es un apoyo del tema de salud ocupacional y se especializa en la prevención de enfermedades, padecimientos o intoxicaciones de los trabajadores mediante el control de los posibles agentes contaminantes de las instalaciones laborales. Aquí se establece la jerarquía de controles por eliminación, por sustitución, los controles técnicos o de ingeniería y los controles administrativos y finalmente el control en el individuo mediante los equipos de protección personal. ¿Sí? Y al enfocarnos un poco más en nuestro módulo uno, el objetivo va a ser siempre conocer dentro de los factores de riesgos físicos como estrés térmico, temperaturas y extremas al calor y la exposición al ruido con la finalidad de medir y evaluar estas condiciones de riesgos de los trabajadores para establecer las medidas técnicas y los controles básicos de prevención, ¿sí? Entonces, dentro de estos factores de riesgos físicos, al ingresar ya a nuestro módulo, tenemos la energía mecánica por temas de ruido y vibraciones, energías térmicas por calor, frío y calor y frío combinados, y energías magnéticas o electromagnéticas en los que son ionizantes y no ionizantes. Y los efectos de estos contaminantes, por ejemplo, el ruido nos va a causar lo que le habíamos comentado, sordera o hipoacusia, las vibraciones, trastornos, desórdenes psicológicos, afecciones a las articulaciones, el calor, incomodidad térmica, el síncope térmico, la deshidratación, calambres, trastornos a la piel por golpes de calor y en temas de frío, incomodidad térmica, alteraciones menores y congelaciones en los trabajadores. ¿Sí? Y es importante ya adentrarnos a lo que nos dice nuestra norma técnica con relación al ambiente térmico, ¿sí? Entonces, la supervivencia determina el mantenimiento de una temperatura corporal estable dentro de los límites reducidos. La actividad física genera calor metabólico que suma al entorno de trabajo y se convierte a su vez en entornos perjudiciales para la salud y para el ser humano. Las consecuencias de la exposición a estos ambientes térmicos implican la aparición de efectos graves a cortos y a cortos, medianos y largos plazos de tiempo en los trabajadores. Casi siempre esta parte de la exposición al calor es a corto plazo, ¿sí? Es decir, que nosotros a corto plazo vamos a tener que identificar, evaluar y controlar estos factores de riesgo como tal, ¿no? Que es la exposición al calor. Los mecanismos de regulación del cuerpo a altas temperaturas activan siempre la apertura de las glándulas sudoríparas, ¿sí? Y así entendemos como ambiente térmico a las condiciones microclimáticas y valores de temperatura como humedad, velocidad del aire o ventilación en un espacio donde se realiza cualquier actividad laboral, ya sea de origen natural o antrópico. ¿Sí? Entendemos como estrés térmico al calor o la condición que el cuerpo humano se ve sometido a una exposición prolongada a altas temperaturas, lo que puede provocar una serie de problemas de salud como deshidratación, agotamientos por calor y golpes por calor directamente, ¿no? Los mecanismos de transferencia de calor, ya dentro de nuestro organismo tenemos siempre la temperatura del aire, la velocidad del aire, la humedad del aire, la temperatura seca y la temperatura corporal de la piel del trabajador. Estas variables van a siempre influir en el intercambio térmico que nosotros podamos tener dentro de nuestras ocupaciones como tal, ¿no? Los problemas de salud derivadas con las condiciones termohidrogénicas se producen cuando la temperatura corporal aumenta o disminuye debido a los desajustes en el intercambio térmico de la persona y el ambiente, es decir, el calor recibido más el calor generado y el calor que puede eliminar dentro de esta instalación o dentro de estas condiciones laborales como tenemos, ¿no? ¿Sí? Nosotros vamos a tener que evaluar dentro de nuestro módulo el estrés térmico para medir el índice de WBGT,
¿sí? Que nos va a permitir calcular disconfort y estrés térmico, ¿sí? Entonces va a ser muy importante nosotros tener herramientas para poder realizar estas mediciones. Eso es lo que vamos a ver en nuestro módulo uno. Les invito a revisar nuestro material que tenemos como para nosotros poder establecer las condiciones necesarias dentro del objetivo de de nuestro módulo como tal, ¿sí? Y también para que ustedes puedan identificar adecuadamente este factor de riesgo y puedan poder evaluar y controlar. Acordémonos que estos son los principios de la prevención. Una identificación adecuada del factor de riesgo nos va a poder llevar a una evaluación de los límites permisibles en los cuales nosotros podamos generar los controles adecuados, siempre en el pro del trabajador, ¿sí? La prevención es hacia la persona. Acordémonos que las personas son los que hacen los que hacen las empresas, entonces la prevención en factores de riesgos laborales va a ser siempre hacia la persona, ¿no? Ese va a ser el objetivo, ¿sí? Entonces les invito a revisar el material y a seguir en en nuestro conocimiento, en nuestro autoconocimiento.